Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre mecanismos de reparación de derechos, pero primero, para iniciar este proceso debemos entender el contexto del problema, es decir, conocer todos los elementos que se dan dentro de esta violación de derechos humanos. El primer elemento es el daño. Este hace referencia a la afectación en dimensión física, psíquica y social de la persona causada por traumas o situaciones vivenciales. Un ejemplo serían los padres de Santiago y Andrés Restrepo, quienes a causa de la desaparición de sus hijos sufrieron varios problemas psicológicos como angustia, depresión y problemas sociales como la crítica del resto de personas hacia sus hijos y hacia ellos mismos. El segundo elemento es identificar a la víctima. Esta puede tener implicación en la violación de derechos humanos de manera directa, es decir, aquella persona que sufrió los daños, las lesiones físicas o mentales y el sufrimiento emocional como consecuencia de la violencia hacia sus derechos humanos, e indirecta, es decir, quienes tenían relación directa ya sea de manera física, emocional con quien sufría los daños. El tercer elemento es analizar el impacto de la violación de los derechos humanos, es decir, entender el nivel de daño y las consecuencias que este acontecimiento generó en el proyecto de vida tanto de la víctima como de su familia y su contexto tanto individual como social. En cuanto a las medidas de reparación, se podrían mencionar las que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mismas que se dividen en dos puntos. La primera es la reparación material, de índole económico o de propiedades. Esta se encuentra vinculada a un daño cuantificable y se traduce a una suma de dinero. Esta reparación también posee un componente denominado la reparación de lucro cesante, que hace referencia a los ingresos o beneficios que la víctima puede adquirir en relación a los daños y gastos que se dieron durante la afectación del derecho. Por otro lado, tenemos a la reparación integral, que no se basa en lo económico, sino se basa en la dignidad, en el buen nombre, en la salud y en la moral de las personas. Pero dentro de esta medida de reparación existe el campo de compensación, en donde se da una suma de dinero como forma de reconocimiento del daño causado. También están las disculpas públicas, en donde se reconoce ante la ciudadanía la violación de derechos humanos, ya sea por parte del Estado o de los agresores. También está la conmemoración de víctimas, en donde se honra la memoria de las mismas, con la creación de monumentos, ceremonias funerarias y entrega de los restos mortales a sus familias. Por último, se encuentra la garantía de no repetición. Es pretender generar cambios a nivel jurídico como político de manera interna para que estos hechos nunca más vuelvan a suscitarse. En cuanto a mi reflexión, diría que todas estas medidas de reparación integral brindan de cierta manera una respuesta por parte del Estado hacia las familias con víctimas de violencia de derechos humanos, pero de igual manera considero que todas estas formas de recobrar la dignidad de la víctima, de cierto modo, pagar el daño causado no va a generar que las personas, pero principalmente el pueblo, olvide todo el daño causado y el miedo que se generó durante estos atropellos, tanto en la dignidad como en los derechos humanos. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que lo tratado haya sido de su agrado y nos vemos en otra ocasión.